Ahora hemos invitado en esta mañana al coronel Johnny Aguilera, a quien agradecemos mucho de verdad por estar acá con nosotros. Coronel, qué gusto poder compartir con usted, pero bueno, lamentablemente tenemos que hablar de estos índices que se han empezado a elevar de lo que está pasando en el Alto, esta sensación de inseguridad, de que hay delincuentes muy peligrosos. ¿Cómo evalúan ustedes, a ver, este tema? Bueno, es importante destacar que efectivamente el delito va creciendo exponencialmente, nunca va a desaparecer. Persigue, como lo ha dicho Nicéforo, como la propia sombra del ser humano. Cuando usted nos está hablando de los hechos que se han producido en el Alto, quiero decirle que tenemos importantes avances que en las próximas horas nos van a permitir dar con esta gente. Ahora hay que comprender que obviamente las personas que cometen estos delitos en las fases iniciales del mismo, pues obviamente se colocan a buen recaudo impidiendo su captura. En el caso puntual ya la policía ha tomado los recaudos necesarios para la identificación del hecho. Y cuando me refiero al último suceso, a la muerte producida anteayer en las inmediaciones de la 12 de octubre, quiero decirle que en verdad tenemos imágenes que permiten establecer una secuencia planificada de un asalto. Y esto es que esos dos jóvenes que estaban circulando por la vía pública bajo el influjo de bebidas alcohólicas fueron seguidos por un motorizado. Una vez que se realiza esta operación del seguimiento y percatarse por parte de la organización criminal que ellos se encontraban en desventaja, bajan tres de este motorizado y empiezan a agredirlos. Esta es una típica tendencia del asalto. Se arremolinan sobre una persona sin que exista ningún tipo de razón. Empiezan a agredirlo, en el momento en que lo agreden provocan que se tienda al piso y es el instante en que la gente, los delincuentes, proceden a sacar todos los bienes que ellos poseen. Pero debe haber algunas características, o sea, deben reunir algunos requisitos las víctimas. Indudablemente. Primero, la ostentación pública de los bienes que poseen. Hacen una especie, si me permite el término, doctor, una especie de escaneo a los delincuentes que les permite establecer a través de aquello riesgo-error y beneficio-costo cuáles son los estímulos para la delincuencia. Como le decía, en el caso puntual estamos hablando de un nivel bajo de defensión, básicamente indefensión por el estado de embriaguez en que se encontraban los jóvenes. Segundo, que dada la cantidad numérica de los asaltantes, que siempre es superior a las víctimas, pues entendemos que pueden o no ganar, hacen el asalto. Es decir, como es un delito de oportunidad, ellos no saben qué es lo que van a conseguir en el momento de asaltarlo. Y este es el caso puntual de lo que ha acontecido, pues nos hemos percatado que después de haber efectuado este seguimiento y haber agredido a estos jóvenes, estos dos pretendieron defenderse, efectuando lo típico, una llamada de atención, un pedido de auxilio a la comunidad, lo que provocó que la delincuencia emplee un arma de fuego cegando la vida de este joven. Aquí hay que rescatar lo siguiente. Hay que rescatar que cuando una persona está siendo víctima de estos hechos, lamentablemente, y lo tengo que decir con pena, es mejor ceder. Porque el delincuente que está sumido en adrenalina inmediatamente empieza a exacerbar sus ánimos y desde luego ya no limita la consecuencia de sus acciones. Este es el caso que ha provocado este asesinato. Lo que tiene que hacer la población en caso de ser víctima de este hecho es evitar ser, yo diría, un delincuente, evitar la resistencia al delincuente, pues le van a generar lesiones y, como hemos visto en algún caso, la muerte. De lo que tiene que preocuparse es de generar la mayor cantidad de información para que su policía pueda luego detenerlos. Ahora, no deja llamar la atención, y esto es lo que preocupa, este grado de violencia, esta reacción violenta de disparar sin ningún temor, sabiendo que puedes quitar la vida, y peor aún cuando el delincuente apunta a la cabeza. Eso no se había visto. Ese grado de violencia no es común. Es cierto, es importante que destaquemos que la delincuencia ahora, como usted lo ha dicho, por lo menos en lo que va de la ciudad del Alto, están empleando mecanismos suficientes como para generar temor en sus víctimas. En el pasado no hemos tenido esta experiencia, pero lo que sí le garantizo es que los vamos a lograr aprender. ¿Cómo es que se produce el empleo de armas de fuego? La violencia va evolucionando. Primero, los delincuentes utilizan los golpes de puño, luego pasan a las dagas, y como es el caso que usted me está mencionando, bueno, el empleo de armas de fuego. ¿Hay por qué preocuparse en el Alto? ¿Es esta una ola de atracos, de delincuencia? La seguridad parte de todos nosotros. Esto quiere decir que tenemos que evitar andar por calles que estén desprotegidas, preferentemente andar en más de dos personas y, desde luego, evitar ostentar cualquier bien. Usted me está diciendo si es que debemos preocuparnos o no. Siempre tenemos que preocuparnos de nuestra seguridad. Nosotros somos parte de ella. La policía simplemente es un accesorio para que la ciudadanía pueda sentirse segura y satisfecha. Si generamos mecanismos de seguridad que nos permitan, primero,
ser conscientes de que estamos ante un riesgo, en cualquier ciudad del mundo el delito existe, vamos a poder evitarlo. Ahora, ¿han entrado bandas delincuenciales por fin de año? ¿Tienen reportes de inteligencia de que, bueno, la frontera por el Desaguadero sabemos que es muy vulnerable, tremendamente vulnerable? ¿Han ido ingresando para tratar de dar algunos golpes en La Paz y el Alto? Periódicamente realizamos con la Dirección Nacional de Migración por lo menos estadística de las personas que hubieran ingresado al país y que contaran con antecedentes que nos hagan presumir que cometen delitos. No tenemos información que estas redes hubieran ingresado o no al país. Sin embargo, estamos plenamente conscientes que tratándose de que va a haber doble aguinaldo y por tanto mayor flujo de efectivo, indudablemente estas actividades se van a dar en el país. ¿Podemos hablar de que hay una sensación de que se ha incrementado la inseguridad? ¿O es más pirotecnia que realidad? A ver, lo que es la seguridad está definida desde la doctrina como una sensación razonada de paz. Esa es la seguridad. Y evidentemente la sensación se capta a través de los sentidos. Esto quiere decir que esta dependerá de cuál nivel de información está captándose para sentirse seguro o no. Le hago esta pregunta y permítame que por favor, antes de que usted siga, le hago esta pregunta para que aterricemos el tema, para que no generemos falsas expectativas, para que no generemos falsa alarma. Porque claro, cuando hay un hecho violento muy publicitado, como que queda una sensación. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos que trabajar de manera conjunta para evitar que el delito se dé. Como le decía, por más esfuerzos que realicemos, el delito va a existir. De hecho, algunos tratadistas de la criminología entienden que esto es una especie de desahogo de la sociedad y que utiliza precisamente esas personas que están al margen de ella para generar una especie de utilitariedad, el funcionalismo desde el punto de vista del derecho penal, que significa sancionar a uno para que el resto de los demás no cometan este tipo de acciones. Usted me está preguntando si hay mucha pirotecnia o no. Esta es una cuestión que no puedo yo calificar, sin embargo, insisto, que la policía va a poner su mejor esfuerzo para evitar que estos hechos se den. Bueno, y estamos seguros de aquello, entre otras cosas. Estos temas hay que enfrentarlos de una manera rápida y yo entiendo que la policía está en aquello. Cuénteme sobre esta nueva estafa piramidal de la ruleta. ¿Qué significa esto de la ruleta? Cuidado porque va a haber harta plata en las calles. Es cierto. Bien, cuando hablamos de estafas piramidales o estafas de la ruleta, en verdad nos estamos refiriendo a estafas estructuradas desde un punto de vista morfológico. El hecho de decir estafa de la ruleta en verdad es para que nosotros podamos añadir en nuestra mente una concepción, yo diría, circular de cómo es que va generándose la estafa. Siempre en el núcleo están las personas que van a recibir mayor beneficio. ¿A partir de qué? A partir de un modelo de negocio que en verdad no existe, Jorge, son simplemente empresas de papel. Lo que sucede es que para que este tipo de actividades se den, tiene que haber un flujo exponencial de dinero. Cuando digo exponencial es que estamos repitiendo o duplicando los esfuerzos de personas que han en principio generado un ahorro, entre comillas, los cuales para recibir un rédito tienen que llevar a 2 personas más. ¿Cuál es la estructura y por qué se llama estafa piramidal? Primero, que ninguno de los negocios existe. Los que van generando sus propios dividendos son, en principio, parte de su propio dinero y parte del dinero que vienen de otras personas. Hay 3 niveles de estafados. Primero, los que están conscientes de que este es un negocio ilícito y que en cualquier momento va a quebrar. El segundo, que busca un ingreso fácil sin la generación de riesgo, motivados prácticamente por la confianza. Y un tercer grupo que ha sido guiado por sus familiares o amigos a través de aquellos ingresos que estas personas han logrado recibir. Es importante que establezcamos que al tratarse de una estafa, efectivamente tienen que haber maniobras fraudulentas, lo que nosotros denominamos el engaño, que hagan presumir que la persona que va a efectuar este error por producto de este engaño, en definitiva va a tener un beneficio. ¿Y cuáles son ahora las formas para lograr estos engaños? Fundamentalmente la campaña mediática que se da no solamente a través del boca a boca, a través de las redes sociales, sino también en algunos casos a través de las campañas publicitarias que estos individuos de manera desvergonzada efectúan en los medios. ¿Cómo podemos prevenir? Primero, tenemos que dudar de las altas ganancias. Está demostrado desde el punto de vista técnico y científico que a no ser que sean inversiones de petróleo o de oro que en algún momento han generado réditos superiores a las inversiones, que estas tasas de interés o de regreso de inversión no se dan en la exponencia que estos sujetos dicen. Es decir, tener un retorno del 20%, 30% en ningún negocio del mundo existe. No hay. No hay. Es que eso es lo que no entiende la gente, que no hay un negocio en el mundo que te pague intereses elevados.
Sin embargo, precisamente estos intereses elevados a los que usted se refiere, doctor, son precisamente los que generan la ambición y, por tanto, el descuido desde el punto de vista cognitivo de las víctimas. Yo definiría que básicamente hay tres aspectos que deben ser analizados desde el punto de vista de la víctima. Primera, la ambición. Segunda, la ignorancia. Y por último, el exceso de confianza. Muy bien. Realmente, por favor, tome usted en cuenta las recomendaciones. Coronel, yo quiero conocer al sheriff. Coronel, muchísimas gracias.